Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Auñi del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy vamos a resolver 10 ejercicios de celdas galvánicas. Mis jóvenes, empecemos con la pregunta número 1. Dice, señale la alternativa que contiene la representación de la celda donde se lleva a cabo la siguiente reacción. Bien, vamos a copiar esta reacción química donde tenemos ahí al cadmio, pregunta 1. Tenemos al cadmio en estado sólido más el cobalto es acuoso más 2 y todo eso pasa a cadmio más 2 acuoso más el cobalto en estado sólido. Muy bien, entonces jóvenes, mira, el cadmio que tiene carga 0 ahora pasa a carga más 2. Eso significa que está perdiendo electrones. Por lo tanto, cuando un elemento pierde electrones, a eso se denomina una oxidación. Muy bien, vayamos al cobalto. El cobalto tiene carga más 2 y ahora tiene carga 0. Significa que ha ganado electrones y esto es una reducción. Listo, ya tenemos la oxidación y la reducción. Para poder representarlo, tenemos que ver dos rayitas. Primero ponemos dos rayitas que nos va a representar la celda galvánica. Por un lado, primero ponemos donde ocurre la oxidación, quiere decir en el ánodo. Y luego ponemos la reducción que ocurre en el cátodo. Muy bien, en el ánodo, jóvenes, el cadmio que va de carga 0, estado sólido, pasa a cadmio más 2. Listo, acuoso. En cambio, en el cátodo ocurre todo lo contrario. El cobalto, que tiene carga más 2, acuoso, pasa a cobalto, carga 0, y en estado sólido. Muy bien, busquemos ahora la alternativa que se relacione con nuestra respuesta. A ver, cadmio 0, cadmio más 2, cobalto, clave la letra C. Muy bien, 1, la C. A ver, pregunta número 2 dice, ¿cuál es el potencial estándar de la siguiente celda? Y además, jóvenes, acá nos dan la ecuación química balanceada. Muy bien, entonces vamos a copiar ese enunciado. Listo. Muy bien, jóvenes, una vez que ya hemos copiado la ecuación química, vayamos a ver qué elemento se oxida y qué elemento se reduce. A ver, el aluminio que tiene carga 0 va a cambiar a ¿cuánto? A ver, este 3 del cloro viene del aluminio, más 3. El aluminio está perdiendo 3 electrones. Por lo tanto, ocurre una oxidación. Listo, tenemos acá el estaño que tiene, a ver, este 2 viene del estaño, entonces, de carga más 2. De carga más 2 está pasando a carga 0. Entonces está ganando electrones. Y aquí ocurre una reducción. Listo, ya tenemos quién se oxida y quién se reduce. Muy bien, pero a nosotros nos dan de datos jóvenes acá el potencial estándar de reducción de ambos elementos, del aluminio y del estándar. Pero nosotros sabemos que el aluminio se oxida, no se reduce. Entonces, para poder determinar el potencial de estándar de oxidación para el aluminio, le cambiamos de signo. Listo, solucionado. Listo, ¿por qué? Porque hay que recordar que el potencial de estándar de la oxidación en una misma celda va a ser igual a su potencial de reducción, pero con signo cambiado. Esto es lo que se va a cumplir. Y esta propiedad es la que vamos a usar. Como nosotros nos piden el potencial estándar de la celda, entonces hay que recordar que si nosotros sumamos el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de la reducción, eso nos va a dar al potencial estándar de la celda. Esto es la fórmula general, jóvenes. Entonces, vayamos al dato. El dato nos da el potencial estándar de reducción del aluminio. Para que sea el potencial estándar de oxidación, le vamos a cambiar el signo. Entonces, ya no va a ser menos 1,660. Ahora va a ser más 1,660 voltios. ¿Listo? A eso tenemos que sumarle el mismo valor que nos están dando. ¿Por qué? Porque el estaño se está reduciendo. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los signos. Menos 0,138 voltios. Listo. Y ahora vamos a calcular
el potencial estándar de la celda. A ver, vamos a operar eso. A ver, vamos a operar eso, jóvenes. Sería 1.660 menos 0.138, saliendo finalmente 1,522. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda sale 1,522 voltios. Buscamos una clave. Claro, 1,522 voltios. Clave, la letra B. Listo, jóvenes, listo. Entonces pasemos ahora, jóvenes, a la pregunta número 3. Pregunta número 3 nos dice, el potencial estándar, mira, nos dan el magnesio de carga 0, carga más 2. Significa que el magnesio es el que se oxida y el estaño es el que se reduce. Y nos dan el potencial de carga de la celda. Ahora nos piden, determina el potencial media de la celda de reducción. Pero nos dan de dato el potencial de celda. Nos dan de dato el potencial estándar del magnesio, pero en su reducción, no en su oxidación. Pero fácil. Para cambiarlo a su potencial estándar de oxidación, le cambiamos de signo. ¿Por qué? Porque el magnesio es el que se oxida y el estaño es el que se reduce. Entonces, para la pregunta número 3, nosotros sabemos que el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de la reducción es igual al potencial estándar de la celda. Esto es lo básico. Listo, pero nos dan de dato el de oxidación. Claro, nos están dando. Si para el magnesio su potencial de estándar de reducción es menos 2,37, el de oxidación es lo mismo, pero cambiado de signo. Entonces le vamos a poner acá más, ahí está, 2,37 voltios. A eso le vamos a sumar el potencial de carga de reducción, que es lo que nos están pidiendo. Y eso es igual a 2,23 voltios. Y eso es igual a 2,23 voltios. Listo. Entonces, esta es aritmética básica. Esto que está con más pasa con menos. Y entonces operamos. Sería 2,23 menos 2,37. Listo. Nos sale finalmente signo negativo. El potencial estándar de la reducción va a ser igual a menos 0,14 voltios. Buscamos esa clave. Clave la letra C. Muy bien. Pregunta número 3. Vayamos ahora, jóvenes, a la pregunta número 4. A ver, en la pregunta número 4 nos dice, con respecto a las celdas galvánicas, marque la secuencia de verdadero o falso. A ver, en la celda voltánica, ¿las reacciones redo generan corriente eléctrica? Sí, generan corriente eléctrica alterna. Correcto. 2. ¿Necesitan de un puente salino para cerrar el circuito? Sí, y eso lo hemos visto en la teoría. Correcto. Número 3. ¿El potencial estándar de la celda es la suma de los potenciales estándar de cada media celda? Sí, y eso lo hemos visto en la formulita. Correcto. Entonces, en la número 4, verdadero. Buscamos la alternativa. Correcto. Clave la letra E. Entonces, pasemos a la número 5. Number 5 question. Dice, tenemos una pila reversible de níquel y cadmio. Determine el potencial de celda para la pila y su respectivo diagrama. Wow. Pero, mira, jóvenes, acá nos están dando el potencial estándar de reducción de ambos, pero no nos dan la ecuación. En este caso, cuando tenemos este tipo de problemas, entonces, jóvenes, lo que tenemos que hacer es cambiarlo todo a potencial estándar de oxidación. Acá mismo lo trabajamos, ¿ya? Vamos a cambiarlo todo a su potencial estándar de oxidación. Listo. Entonces, en vez de menos, ahora va a tener más. ¿Más cuánto? Más 0,25 voltios. Listo. Y el otro, el cadmio, va a tener más 0,40 voltios. Listo. ¿Qué dice la teoría? Una vez cambiado a potencial estándar de oxidación ambos, entonces escogemos el de mayor valor. Y el de mayor valor es justamente 0,40 voltios. ¿Qué significa esto? Que es el cadmio
el que se está oxidando. Listo. Si este se está oxidando, entonces quien se reduce es el níquel. Y este valor hay que mantenerlo. Entonces, jóvenes, primero nos piden, determine el potencial de celda. Ya, hay que recordar que el potencial de celda es igual a ¿qué? Tenemos que sumar el potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar de la reducción, y eso va a ser igual al potencial estándar de celda. Esta es la fórmula general. Listo. El de oxidación ya lo hemos determinado, es 0,40 voltios. Más el de reducción ya nos dio de dato, esto no lo cambiamos, sería menos 0,25 voltios. Listo, vamos a operar esa cantidad y tenemos el potencial estándar de celda. A ver, vamos a operar acá, 0,40 más por menos es menos 0,25, saliéndonos finalmente 0,15 voltios. Listo. Potencial estándar de la celda sale 0,15 voltios. Listo. Jóvenes, siempre el potencial estándar de la celda ya siempre es positivo. Ya, si hablamos de celda galvánica, por favor. Muy bien. También nos están pidiendo su respectivo diagrama. El diagrama lo sacamos de acá mismo. ¿Ya? Entonces, si este es el que se oxida, vamos a hacerlo lo mismo pero al revés. Entonces, el cadmio va de 0 a cadmio más 2, significa que pierde 2 electrones. El níquel, si lo copiamos tal como está, el níquel va de carga más 2, gana 2 electrones y se transforma en níquel de carga 0. Listo, vamos a representar esto. Primero, 2 barritas, listo. Primero, el cadmio de 0 sólido pasa a cadmio más 2 acuoso. Listo. El níquel pasa de carga más 2 a níquel neutro, sólido acuoso. Listo. Busquemos ambas claves. 0,15, 0,15 y cadmio 0, cadmio más 2, níquel sí. Sería clave. Correcto. Clave la letra C. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la pregunta número 6. Listo. Si consideramos la siguiente reacción de una celda galvánica y marque la alternativa que contiene el potencial estándar de la celda y la representación de la misma. Listo. Nos están dando esta reacción. Entonces, acá tenemos que identificar quién se oxida y quién se reduce. ¿Ya? Entonces, vayamos a copiar primero la ecuación. Acá tenemos al hierro 0 sólido más el cobre más 2 acuoso. Esto pasa a cobre 0 sólido y tenemos acá hierro más 2 acuoso. Listo. A ver, jóvenes, el hierro, mira, de 0 pasa a más 2. Entonces aquí está perdiendo electrones. Ocurre una oxidación. Listo. El cobre va de más 2 a 0. Significa que está ganando electrones. ¿Ya? Entonces aquí ocurre una reducción. Listo. Ya tenemos acá y mira, nos están dando los datos. Nosotros hemos identificado que el hierro es el que se oxida. Por lo tanto, ya podemos determinar su potencial estándar de oxidación para el hierro, porque el hierro es el que se va a oxidar. Entonces ponemos acá el potencial estándar de oxidación solamente para el hierro es de más 0,45. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya sabemos que el cobre es el que se reduce. Entonces, calculemos el potencial estándar de la celda. Listo, hay que recordar que el potencial estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción es igual al potencial estándar de la celda. Listo. Con esta formulita se halla todo. ¿Cuánto debe ser? 0,45 el de oxidación. Entonces, más 0,45 voltios. A ver, el de reducción del cobre es 0,34 más 0,34 voltios. Es igual al potencial estándar de carga de la celda. Listo, vamos a sumar esto. 0,45 más 0,34. Y eso nos sale 0,06
0,79. Entonces nos está saliendo acá potencial de carga de la celda 0,79 ¿qué? Voltios. Ya tenemos. Ahora nos están pidiendo también, hay que representarlo. Esto sería más fácil pues. Mira, primero tenemos acá el hierro. El hierro tiene carga 0, estado sólido, pasa a hierro más 2, acuoso, listo. Y luego el cobre de carga más 2, listo, pasa a cobre 0, acuoso y acá sólido, listo. Entonces busquemos ambas claves, 0,79 voltios, que hay 0,79, y el cobre va de más 2 a 0. Acá tenemos dos claves, pero el cobre va de más 2 a 0, entonces clave la letra C. Por lo tanto, clave la letra C. Listo. Esto ya lo han hecho con maldad, ya la clave D. Listo. Vamos, jóvenes, a la pregunta número 7. Dice, seleccione la relación correcta de verdadero o falso considerando los datos de potenciales de reducción de las ecuaciones químicas que permitan la construcción de una celda galvánica. Listo. A ver, jóvenes, mira, a ver, vamos a ver. Nuevamente, jóvenes, nos están dando el potencial de reducción. Vamos a transformarlo todo al potencial estándar de oxidación para determinar quién se oxida y quién se reduce. Entonces, acá sale más 3,04 voltios. El otro, en vez de más, ahora va a ser menos 1,51 voltios. Por lo tanto, el que se está oxidando es el litio. El litio es el que se oxida. ¿Y en dónde se oxida? En el ánodo. Listo. Y el ion permanganato, que se transforma a manganeso, aquí ocurre una reducción. ¿Ya? Y esto se da en el cátodo. Listo. A ver, ¿qué mano? A ver, dice acá, ¿la semireacción de B se lleva a cabo en el cátodo? Sí, esto es correcto, lo estamos demostrando. Esto es verdadero. Listo. ¿El metal litio es el ánodo de la celda galvánica? Sí, el litio es el que se está oxidando, ¿ya? Correcto. Esto es verdadero. El litio es el que se va consumiendo. Punto 3. El potencial de la celda es 4,25. Vamos a verlo pues. Hay que recordar que el potencial estándar de la oxidación más el potencial de la reducción, esto es igual al potencial de la celda, ¿sí o no? El potencial de la oxidación ya sabemos que es 3,04 voltios y de la reducción es 1,51 voltios, porque nos dan de dato. Este es igual al potencial de la celda. A ver, subimos 4,55. Por lo tanto, el potencial estándar de la celda es 4,55. Y esto es verdadero. Buscamos la clave. Verdadero. Clave la letra A. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la pregunta número 8. Marque la relación de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. En la celda galvánica se produce corriente eléctrica, correcto. Corriente eléctrica alterna, correcto. ¿Y las reacciones redox son espontáneas? Sí, esto es correcto. En celdas galvánicas la reacción es espontánea y se produce corriente eléctrica alterna. 2. Y a diferencia de las celdas electrolíticas, ¿las galvánicas necesitan de un puente cisalino? Sí, eso lo hemos visto en la teoría, verdadero. En el punto 3 dice, el potencial de las celdas galvánicas es la suma de los potenciales de las semiceldas y siempre es positivo. Eso sí, si estamos hablando de una celda galvánica, por favor. Y sobre todo si es espontánea. Listo, en el punto 4 dice, el potencial estándar de la celda, a ver, tenemos este potencial, es 0,27. Y además, nos están dando más datos. Listo. A ver, vamos a ver si esto es cierto. A ver, dice el potencial de esta celda es esto. Vamos a ver. A ver, chicos. Acá estamos viendo que el estaño es el que se oxida. Este es el que se oxida. ¿Ya? Y el que se reduce es el plomo. Listo.
Entonces, nosotros tenemos que trabajar con el potencial estándar de oxidación del estaño, pero nos están dando su reducción. Por lo tanto, el potencial estándar de reducción solamente del estaño va a ser con carga positiva. Acá está, más 0,14 voltios. Listo, ya tenemos el potencial estándar de oxidación para el estaño, 0,14. Entonces ya podemos determinar. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el potencial de estándar de oxidación más el potencial estándar de reducción, eso es igual al potencial estándar de la celda. Esto es básico, jóvenes. Ya sabemos esta formulita, vamos a reemplazar. A ver, el potencial estándar de oxidación nos salió 0,14. Acá está. Ponemos 0 más 0,14 voltios más el potencial estándar de reducción del plomo, no lo cambiamos, menos 0,13 voltios. A ver, vamos a ver ese potencial estándar. Ahí vamos a operar esto. 0,14 menos 0,13, saliendo finalmente 0,01 voltios. Entonces, el potencial estándar de carga de la celda es 0,01 voltios. Listo. Entonces comparamos. Nos dice que es 0,27. Eso es correcto. Eso es falso. Falso. Entonces, verdadero, 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 falso. Verdadero, 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 falso. Correcto. Clave, la letra A. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora a la pregunta número 9. Nos dice, considerando los siguientes datos, ya está, mira, nos dan todavía una gráfica. Jóvenes, nos dan una gráfica. Entonces, los electrones van de ánodo a cátodo. Por lo tanto, podemos deducir que acá es el ánodo. Listo. ¿Y qué ocurre en el ánodo? Correcto, la oxidación. ¿Qué ocurre en el cátodo? En el cátodo ocurre la reducción. Listo. Por lo tanto, ¿quién se está oxidando? El zinc. ¿Quién se está reduciendo? La plata. Listo. Marque la alternativa incorrecta. A ver, vayamos a ver. Dice, ¿el puente salino cierra el circuito? Sí. Eso es correcto. Verdadero. 2. La reacción zinc menos 2 electrones sale zinc más 2. ¿Se produce en el ánodo? Correcto. ¿Por qué? Porque el zinc pierde 2 electrones. Bueno, esta es otra forma de representarlo. Y esto es correcto, verdadero. Listo. Ahora, el diagrama de celda es la siguiente. A ver, va de zinc, zinc más 2. Acá está, mira. Aquí está. Va, este de acá es la reducción. Si vamos a la oxidación, lo vamos a ver en sentido contrario. Zinc 0 a zinc más 2. Zinc 0 a zinc más 2. Correcto. Y es 1 molar. Correcto. Y la plata sigue el mismo sentido. Plata más 1 a plata 0. 1 molar. Plata más 1 a plata 0. 1 molar. Correcto. Entonces, este es verdadero. A ver, vayamos a ver. En 1, este es 1. Este viene a ser un voltímetro. Se lee 0,04 voltios, que corresponde al FEN de la pila, es decir, al potencial. A ver, chicos, vamos a calcular el potencial estándar de la celda. Hay que recordar acá vamos a hacerlo, que el potencial estándar de la celda es igual al potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar de la reducción. Listo. Potencial estándar de la celda. Vamos a ver. Jóvenes, si nosotros sabemos que el zinc es el que se oxida y nos están dando su potencial de reducción, para determinar su potencial estándar de oxidación, le cambiamos de signo. Ahora va a ser más 0,76 voltios. Listo. Entonces acá vamos a reemplazarlo. Más 0,76 voltios. A eso le vamos a sumar el potencial de estándar de reducción de la plata, que nos dan de dato, 0,80 voltios. A ver, vamos a operar esa cosa. Dios, 0,76 más 0,80, saliendo finalmente 1,56. Entonces nos sale el potencial estándar de la celda 1,56 voltios. Vemos
dice que sale 0,4. No, eso es falso. Entonces ya tenemos la clave, pues. Y además, por último, dice, en la reacción neta de la celda ocurre esto. Sí, porque el zinc va de 0 a más 2. Acá está. Va de 0 a más 2. Se está oxidando. En cambio, la plata va de más 1 a 0. De más 1 a 0 se está reduciendo. Correcto. Esto es verdadero. Por lo tanto, nos piden lo incorrecto. Clave la letra D. Muy bien, jóvenes, pasemos ahora a la pregunta número 10. Dice, en una celda galvánica se tienen los siguientes datos. Jóvenes, nos están dando todo, prácticamente todo. Nos dan el ánodo, nos dice quién se oxida, el cobre. Ya, en el ánodo ocurre la oxidación. Y en el cátodo sabemos que ocurre la reducción. Listo. Nos piden marcar verdadero o falso. De hecho, pues. Indique la secuencia de verdadero o falso respecto a las siguientes proposiciones. El diagrama de celda corresponde a ver, acá tenemos, jóvenes, nos están dando el potencial estándar de reducción de izquierda a derecha. Para que sea de oxidación, derecha a izquierda. Entonces va de cobre 0 a cobre más 2. De cobre 0 a cobre más 2, correcto. En cambio, en el cátodo ocurre la reducción. Va de plata más 1 a plata 0. De plata más 1 a plata 0. Correcto. Esto es verdadero. A ver, en el punto 2, la reacción en el ánodo es la siguiente. Claro, el cobre es el que pierde electrones, por eso se llama oxidación. Está perdiendo 2 electrones. Y hemos dicho que esta es otra forma de representarlo. Y esto es verdadero. Listo. Y el potencial estándar de la celda de 0,46, vamos a ver. A ver, jóvenes, nosotros estamos viendo que el cobre es el que se oxida. Entonces, vamos a determinar su potencial estándar de oxidación solamente para el cobre. ¿Y cómo lo hacemos eso? Cambiándolo de signo. Menos 0,34 voltios. ¿Por qué ya no a la plata? Porque ya sabemos quién se oxida y quién se reduce. No tiene sentido. ¡Listo! Entonces vamos a calcular acá nomás. Hay que recordar que el potencial de la celda es igual al potencial estándar de la oxidación más el potencial estándar de la reducción. El potencial de la celda va a ser igual de oxidación es menos 0,34 voltios. Listo. Y el de la reducción no cambia. Es más 0,80 voltios. Hay que operar esto. A ver. Potencial de carga de la oxidación va a ser igual. A ver. El mayor menos el menor en este caso va a salir positivo porque 0,8 es mayor que esa cantidad. Entonces 0,880 menos 0,34 nos sale finalmente 0,46. Sale más 0,46 voltios. Listo. Entonces, eso es verdadero. Buscamos la clave. Correcto. Clave la letra. Muy bien, jóvenes. El día de hoy hemos resuelto 10 ejercicios de celda galvánica. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias, jóvenes.